Un fuerte abrazo y bendiciones, mis amados hermanos. Soy tu pastor y amigo Ismael Torres, de Iglesia Comunidad Cristiana Betel. Y de nueva cuenta venimos desde las instalaciones de Estéreo Fe para llevar esa palabra de parte de nuestro Dios a través de estas cápsulas de fe, esperanza y amor que son de gran bendición para nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios va a ser un refrigerio. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y hoy vamos a ver un hermoso pasaje ahí en Proverbios capítulo 21, en el último versículo 31, verso 31. Y dice la palabra de nuestro Dios que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Algo importante es saber, mis amados hermanos, que quien escribe este texto es atribuido a Salomón, un rey que se considera el más sabio, aquel que no pidió poder, aquel que no pidió riqueza, sino un corazón entendido para saber gobernar Israel. Y él sabía lo que era una guerra. Algo importante es saber que no hay registro en la Biblia que Salomón fuera bélico, sino todo lo contrario. Salomón era pacífico, no hubo un registro de guerra en su reinado, ni en la historia lo podemos ver. Pero ¿por qué sabía que era necesario que se alistara el caballo para el día de la batalla? Había tenido un buen mentor, había tenido un maestro que era su propio padre, David, que sabemos que es un gran conquistador, que sabemos que hasta el día de hoy se reconocen batallas sobre la vida de este siervo de Dios que desde muy temprana edad luchaba contra el oso y contra el león, y cuando toma en esa adolescencia esa onda para derribar al gigante Goliat, sabemos que de ahí empezaban sus más grandes victorias. Pero algo importante era que él no confiaba en carros ni en caballos, solamente en el poderoso nombre de Dios. Usted y yo no tenemos que confiar en nuestras vidas, tal vez por títulos académicos, tal vez por relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones sociales. No debemos de confiar en nuestra salud física, ¿sabe? Es importante preparar para salir a la batalla, pero la victoria, la luz verde, el último que tiene la última palabra para nosotros, va a ser nuestro Dios Todopoderoso. Déjame decirte que hace 2000 años en la cruz del Calvario hubo la más grande victoria para toda la humanidad. Y hoy, tú que me escuchas, y yo que he escuchado esta palabra, podemos tener una bendición poderosa para llevarnos. Pero algo importante es saber que de Dios viene. Si bien es cierto, Salomón no conocía entonces lo que era una guerra, pero sí había estado en una niñez y en una juventud al lado de su padre, que le había instruido. Y algo importante es saber que David tuvo que tocar tierra. La Biblia nos habla ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, del verso 1 al 17, viene una historia donde se le hace fácil levantar un censo. Y en este pasaje dice claramente que Satanás lo incita para que hiciera esto. Había un siervo llamado Joab que le dijo: no, Señor, no hagas esto, porque esto va a traer pecado. Esto va a poner como dudar de nuestro Dios. Pero aún así insistió que desde Berseba hasta Dan se hiciera un recuento, se hiciera un informe de cuántos hombres de guerra había, cuántos caballos, cuántos carros. Y obviamente cuando ve el número de su enemigo dice: fácil lo podemos derrotar. Es la peor derrota que ha venido sobre el pueblo de Israel. Al final David reconoce su falta delante de Dios y le dan a elegir 3 opciones, que fueran 3 años. Imagínense, hermano, 3 años de hambre para Israel, o que fueran 3 meses de una lucha de sangre a espada de su peor enemigo, o 3 días
de una plaga que viniera de la mano de Dios. Al final, esto nos lleva a que toda mala decisión nos va a traer una consecuencia. Sin embargo, nuestro Dios, que es tan amoroso, detiene de esa orden que el ángel traía. Pero algo importante es saber que esa lección le da a David para que pueda transmitir a su hijo Salomón que no va a haber victoria si no viene de parte de Dios. Por más que confiemos en carros y caballos, no servirá de nada. Por más que confíes en títulos académicos, por más que confíes en relaciones políticas o sociales, por más que confíes tal vez en tu estatus o en tu economía, de nada va a servir si Dios no lo quiere. Pero algo importante, ¿cómo obtendremos la bendición de parte de Dios que esté a nuestro favor? Solamente estando atentos a su palabra. Y no solamente siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Es decir, que la obediencia siempre traerá la mano de Dios en bendición para tu vida. Recuérdalo, no va a haber nada imposible, pero es importante que tú y yo podamos obedecer a Papá Dios. Por ello es que Salomón escribe este hermoso texto después de la instrucción que su papá le había dado y que sabía que era una guerra. Él fue un rey pacífico, Dios le bendice para tener una provisión sin necesidad de batallas. Pero sabe, al final sabemos que la instrucción de un padre es lo que verdaderamente va a transmitir a su hijo, y su hijo al final reconoce que es necesario que tú y yo podamos alistar el caballo para el día de la batalla. Pero no se te olvide que de Jehová vendrá la victoria. Por lo cual te digo, mi amado hermano, en donde nos escuches y nos veas, que no podemos hacer nada, sino el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos dé la victoria para cada uno de nosotros. Lo que sí te puedo decir es que tenemos que preparar siempre la mejor espada. Tenemos que preparar siempre el mejor escudo. Tenemos que preparar siempre el mejor caballo. Pero que no se nos olvide que esto solamente es algo que tendremos que hacer, pero la victoria será siempre de nuestro Dios. Si Él no está, en vano tengámoslo, el mejor escudo, el mejor caballo, la mejor espada, de nada servirá. David no confiaba en su onda. David no confiaba en sus fuerzas. David no confiaba en sus habilidades o posteriormente en sus estrategias de guerra. David confiaba en el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy tú y yo conocemos a ese Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús, que ya pagó el precio hace 2000 años en la cruz del Calvario, y solamente hoy nos adjudicamos territorio a favor de su nombre. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Un fuerte abrazo y bendiciones desde donde nos veas y nos escuches. Mándanos tus mensajitos, siempre son de gran bendición. Un saludo envío para mi esposa, para mis hijos Josué y Zacar, mi esposa Elsie, y sobre todo para cada uno de ustedes, mis papis siempre también nos están escuchando. También a mi papá Ismael Torres y mi mamá Adela Hernández. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, bendiciones. Tu pastor y amigo desde instalaciones de Stereo Fe México te envía un cordial y afectuoso saludo. Amén.